Ya era hora, los fans volvemos a hablar de GTA 6. Hoy en este video estaremos hablando de la nueva información que hay sobre el próximo GTA y la verdad creo que podría sorprenderte todo lo nuevo que ha salido. Hay ciertas cosas curiosas y otras que podrían levantar mucho tus expectativas, pero por cierto, si te suscribes ahora mismo, te aseguro que tendrás 1000 años de buena suerte, así que no sé qué esperas para dar al botoncito rojo. Así que bueno, no demos más rodeos y vayamos directamente con toda la información que tengo preparada para ti el día de hoy. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Extrañaba hacer un video como estos, sé que ustedes también, pero no te preocupes que hoy terminarás bastante bien informado de las noticias más relevantes de lo que tiene que ver con el próximo videojuego más ambicioso de la historia de Rockstar Games. Así es, estaríamos hablando de Grand Theft Auto 6, pero antes de ir con eso te comentaré lo último que ha salido oficialmente de GTA y es el próximo DLC para GTA 5. Expande tus negocios criminales en GTA Online con la nueva actualización gratuita. Con el nombre de The Criminal Enterprises, aquí podemos ampliar nuestro imperio con nuevas actividades delictivas, misiones inéditas y mejoras. ¿Pero esto qué tiene que ver con GTA 6? Pues hubieron cosas interesantes en el anuncio de este nuevo DLC. Había partes del tráiler donde se mostraba a Los Santos como un lugar donde la gente quería huir. Los costos de las cosas se han elevado y la economía va en decadencia. Ha habido una teoría muy popular y es que muchos han hablado de que posiblemente para darle fin a GTA Online se tenga que encaminar por un fin de la economía de Los Santos para por fin dar paso con el próximo Grand Theft Auto de Rockstar. Así que es una teoría bastante interesante y pues la verdad quería mencionarlo, pero por supuesto solamente es eso, una teoría. Esta actualización llegará gratuitamente el día 26 de julio, es decir, hoy mismo en la fecha en la que publico este video. Dime qué te parece esta última información del DLC de GTA V. ¿Te agrada? ¿La jugarás? Yo personalmente estoy atento a la nueva información de GTA 6 únicamente porque desde hace tiempo ya perdí el interés en jugar las cosas que Rockstar saca para GTA V, así que mejor vayamos con la info por la cual has venido a este video. Comenzaremos hablando de la siguiente noticia. Rockstar se pone las pilas con el desarrollo de GTA 6 y publica más de 200 ofertas de trabajo, y sí, ya lo sé, esto suena a que por fin Rockstar se lo está tomando en serio y pues esta noticia refleja justamente eso. La compañía amplía su plantilla con puestos de trabajo que abarcan todo tipo de posiciones en el desarrollo del juego, aunque es evidente mencionar que esto también ha sido gracias a las últimas vacantes de empleo de Rockstar que han sido publicadas, que tiene como propósito agregar más gente a su equipo con un total de 220 posiciones. Estas abarcan todo tipo de tareas en el proceso de desarrollo, por lo que podremos encontrarnos con oportunidades laborales centradas en programación, diseño gráfico, coordinación, marketing, etc. Esto solamente por decir unas cuantas de todas las que existen. Aquí tenemos que mencionar algo importante y es que, como era de esperar, estas ofertas no tienen por qué corresponder todas únicamente a posiciones dentro de GTA 6, sino lo más importante es el interés de Rockstar por sumar tantos miembros a su plantilla como sea posible para ayudar significativamente a acelerar el desarrollo del próximo Grand Theft Auto. Pero luego tendríamos otra noticia y es que al parecer se habría filtrado el nombre en clave del desarrollo del próximo GTA. Para que entiendas esta información es necesario que conozcas que siempre en los proyectos secretos que aún no son oficiales se manejan nombres en clave o nombres temporales que no tienen nada que ver con el nombre original de lo que se está trabajando. Esto principalmente ayuda a mejorar la comunicación a nivel interno de lo que se desarrolla para poder nombrarlo de alguna manera, y pues eso justamente es de lo que estaríamos hablando en GTA 6. Muchas veces a este juego se lo ha mencionado con el nombre en clave de Project Americas, pero para serte muy sincero, creo que ese nombre es muy exagerado y la verdad dudo mucho que sea real, ya que es muy poco beneficioso por lo obvio que puede llegar a resonar en los fanáticos de GTA. Y pues en GTA Forums los fans han encontrado en internet el currículum de una actriz, Natonia Monet, en el cual aparecía que había trabajado en un proyecto de nombre Fireball o Bola de Fuego en español. Ahí se menciona que ella interpreta un personaje llamado Tamara, pero ¿qué tan cierto puede ser esto? Lo único que te puedo decir es que de alguna manera me da más confianza que el nombre en clave de Project Americas porque no es tan obvio y además podría perfectamente encajar con el nombre en clave del siguiente juego de Rockstar. Continuamos con la información y es que GTA 6 dejaría de lado una de las ideas más brillantes de Grand Theft Auto 5. Según la información del periodista Jason Schreier, la sexta entrega de Rockstar no tendrá 3 protagonistas y esto, de ser cierto, podría ser algo gigantesco. Es decir, GTA 6 donde solamente pudiera existir un solo protagonista. ¿Qué es lo que tú piensas de esto? A continuación te leeré la noticia, pero no puedo evitar pensar en que si llega a ser así, podría ser bastante bueno por un lado, ya que al manejar un solo personaje sería más fácil profundizar y encariñarnos con él. Ya sabes, como el dicho de que siempre es mejor la calidad antes que la cantidad. El vivo caso de lo que ya vimos antes en Red Dead Redemption 2 con Arthur Morgan. Esta información que te comento tiene que ver con el reputado periodista Jason de Bloomberg, que ha querido abordar el tema en
en Reddit con su cuenta verificada y pues con unos rumores que hablaban de que la sexta entrega numerada de la franquicia de Rockstar decía que GTA 6 no tendría 3 protagonistas, a diferencia de cómo ocurría en GTA 5. El periodista dijo textualmente lo siguiente: Grand Theft Auto 6 no tendrá 3 protagonistas y eso es todo lo que diré por ahora. Con esta afirmación no queda claro si la sexta entrega planea regresar al planteamiento de un solo protagonista, ya que lo que en realidad está desmintiendo es que únicamente no tendrá 3, pero podrían ser menos o también podrían ser más, aunque sinceramente si no vuelve a repetirse la misma fórmula, lo único que yo puedo pensar es en un solo protagonista para el siguiente Grand Theft Auto, aunque también es interesante comentar que resultaría extraño que Rockstar se deshiciera de esta idea visto que funcionó muy bien en GTA V, donde podíamos controlar a Michael, Franklin y Trevor de una manera individual, y por supuesto también ir cambiando entre los personajes cuando estaban separados y en la mitad de las propias misiones, lo que aportaba un gran factor clave y dinamismo a las misiones, sin mencionar que la buena relación que existía entre ellos era un punto bastante fuerte y uno de los ejes principales del modo historia. Mis queridos amigos, la espera cada vez es más corta. Un próximo Grand Theft Auto está actualmente en desarrollo y para Rockstar sin duda es el proyecto más ambicioso de sus vidas, más que el propio Red Dead Redemption 2 incluso. Ya nos dijeron hace muy poco que harían todo lo posible para que este juego rompa con todas nuestras expectativas, y no solo eso, sino que también Rockstar depende mucho de GTA 6 para literalmente no desaparecer. Un gran juego viene en camino, el comienzo de una nueva era está por llegar y es la última oportunidad de Rockstar para ganarse a los fans nuevamente. El mundo abierto más ambicioso jamás construido, el juego con el que seguramente estaremos durante unos 10 o 15 años más. Yo solo diré una cosa: Rockstar, no la calles por favor.